Hermanos, quiero invitarlos a que se pongan de pie para que nos acompañen a entonar esta canción que se llama El Poder de la Cruz. Si pudiera ver ese amanecer, Cristo en camino al Gólgota, pecador su juez, golpes, burla cruel, clavos colgado en cruz. El poder de la cruz, mi pecado en Jesús, ira y culpa cargó, perdón recibo en la cruz. En tu rostro ver del dolor señal, carga tremenda la del mal. Cada hecho vil, pensamiento ruin, cuenta corona en ti. El poder de la cruz, mi pecado en Jesús, ira y culpa cargó, perdón recibo en el cruz. Ya se oculta el sol, tiembla la creación, mientras expira su hacedor. Roto en velo en dos, un clamor triunfal, todo cumplido está. El poder de la cruz, mi pecado en Jesús, ira y culpa cargó, perdón recibo en la cruz. En tus llagas ve como escrito estoy, pues me hace libre tu aflicción. Muerto está el morir, mío es el vivir, por tu abnegado amor. El poder de la cruz dio su vida a Jesús. Cuánto coste, qué amor, perdón recibo en la cruz. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde por lo bueno y bondadoso que eres con nosotros, por poner en nuestros corazones querer congregarnos y adorarte.
Padre, te pedimos, Señor, que pongas discernimiento en nuestros corazones para saber a qué leyes debemos obedecer y a quién debemos temer. Te pedimos que en esta tarde, Señor, tú puedas ayudarnos a concentrarnos en alabarte, en adorarte y solamente pensar en eso. Te amamos, Señor, y eres digno de toda adoración y de toda alabanza. Amén. Continuamos cantando al Señor. Cantemos Vivir por Fe. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el injusto vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fiel. Por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios. En las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por la fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe
en Él, vivir por fe y no por ver. ¿Puedo tomar su asiento, hermano? En esta tarde creo que no tendremos anuncios y vamos a ir directamente a orar por las ofrendas. Le pido que incline su rostro y podamos agradecer a Dios por todo aquello que nos da, y solamente venimos a traer un poco de ese todo que Él nos da. Dios, te agradecemos en esta tarde porque tú has bendecido a tu iglesia. Tú, Señor, tú usas estas ofrendas para la expansión de tu reino, Señor, para poder llegar a aquellos que no te pueden escuchar. Gracias, Señor, te damos por estas ofrendas. Bendícelas, Señor, y que puedan ser usadas para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Ahora quisiéramos cantar esta canción mientras van recogiendo las ofrendas. Cada día tu nombre bendeciré y moraré en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Amén. Lo dejamos con el pastor Sixto. Bueno, gracias a los hermanos de música que nos guían en la alabanza. Y si nosotros predicáramos como José Gustavo canta, esta iglesia estuviese llena. Pero ustedes son pacientes con nosotros. Y damos gracias al Señor por los dones que Él da a la iglesia. Solo recordarles, hermanos, antes de entrar al estudio de la palabra, que este miércoles tendremos estudio bíblico a las 6 de la tarde, por los cambios de horario. Entonces, solo para que recuerden ese anuncio este próximo miércoles. Está muy elevado el sonido del micrófono. A las 6 de la tarde este próximo miércoles. Y bueno, le damos gracias a Dios por los hermanos que están aquí presentes, un pequeño grupo que ha venido y han desafiado las órdenes del gobierno del Ecuador. No voy a decir sus nombres para que en internet no escuchen quiénes son los que están aquí. Pero si los demás hermanos se animan también, sepan que hay taxis que están funcionando y muchos de nosotros estamos usando los taxis para venir aquí a la iglesia, así que
Por ese lado no hay ningún problema y estamos en comunión con los hermanos aquí, gracias a Dios. Y bueno, estaba pensando en esta semana acerca de lo que debía predicar y estamos estudiando la serie de Lucas. Estamos en el capítulo 12 que estoy aprendiendo enormemente de lo que enseña este capítulo 12 de Lucas. Ustedes han escuchado las semanas anteriores y esta semana, sin embargo, me tuve que resistir la tentación de continuar predicando Lucas, aunque sea por el día de hoy, para hacer un paréntesis y tratar un asunto que no está del todo alejado de lo que hemos estado hablando en Lucas 12, que es acerca de la persecución, pero más particularmente lo que tiene que ver con el asunto que ustedes conocen muy bien, que en nuestro país comenzó ya hace unos pocos días, que es el estado de excepción, las nuevas medidas de nuestro gobierno para ponernos de nuevo en cuarentena, en encierros forzados de parte del gobierno, de los militares y con todos los impedimentos que esto trae para la sociedad, para los ciudadanos. Y pensé que sería bueno tratar esto porque yo sé que hay una diferencia de opiniones con otras iglesias y quizá algunos hermanos de nuestra propia iglesia acerca del tema de si nosotros debemos someternos al gobierno cuando emite un estado de excepción. Entonces, eso nos afecta, ustedes saben, directamente los días domingos, porque es el fin de semana donde más se puede evidenciar el estado de excepción, son las 24 horas. Así que eso afecta la celebración de los cultos dominicales. Y esto trae obviamente la pregunta a nuestra mente: ¿qué debemos hacer? Entonces, si abrimos la iglesia y venimos a reunirnos como iglesia, estamos desobedeciendo una orden del César, una orden del gobierno. Y si nosotros entonces decidimos obedecer al gobierno, el problema que nosotros veríamos sería que dejamos de reunirnos como iglesia. Esto nos lleva entonces a meditar en lo que Pablo dice en el capítulo 13 de Romanos. Y yo sé que hay muchos creyentes que han estado pensando en Romanos, el capítulo 13, y hasta ahora no lo hemos tocado con algún detalle. Y parte de mi intención en esta tarde es ir a este capítulo 13 y revisar los primeros versículos y entender desde esta perspectiva de la que Pablo habla aquí en Romanos 13. ¿Qué tiene que decirnos a nosotros en nuestra situación actual? En otras palabras, Pablo enseña gran principio en Romanos 13 del sometimiento a las autoridades, como vamos a ver. Y la gran pregunta es si nosotros en este momento particular en el que estamos viviendo, particularmente hablando de si reunirnos o no en la iglesia los domingos, estamos en Romanos 13, es decir, debemos aplicar Romanos 13 al día domingo y dejar de abrir la iglesia, cerrarla, porque Pablo nos dice en Romanos 13 que debemos someternos a nuestras autoridades. ¿Estamos en Romanos 13 o no estamos en Romanos 13? ¿Cómo sabemos si debemos aplicar Romanos 13? ¿Cuándo debemos aplicar Romanos 13? Bueno, esto es lo que espero yo que podamos dilucidar en esta tarde mientras avanzamos en este maravilloso capítulo que escribe Pablo en Romanos. Pablo, de manera providencial, pienso yo, en mis devociones he estado leyendo Romanos, estoy leyendo los capítulos del 8 al 16 todos los días, así que he estado leyendo este capítulo 13 todos los días desde el inicio de este mes. Y se ha vuelto bastante familiar todo lo que Pablo dice desde el capítulo 8 en adelante. Él termina en el capítulo 11 hablando acerca de la distinción entre Israel, los judíos y los gentiles, y cómo Dios en su maravilloso plan ha decidido salvar a ellos. En el plan de redención, Pablo mira hacia el tiempo final, el tiempo en el que Cristo regresa. Israel volverá, así como los gentiles son salvos ahora por el endurecimiento de los judíos. Y todo esto, como Pablo ha enseñado en los capítulos anteriores, por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Cristo. Y el capítulo 2 entonces es el primer capítulo en el que Pablo habla a los romanos, a esta iglesia que se encontraba en Roma,
les habla acerca de sus responsabilidades como cristianos dentro de la iglesia. Y ustedes pueden encontrar varias admoniciones e imperativos en todo el capítulo 12 desde el inicio hasta el final. Estas son nuestras responsabilidades como iglesia a la luz de todo lo que Pablo ha dicho en los 11 primeros capítulos, ricos en teología, en doctrina de la soberanía de Dios, el pecado del hombre, la salvación no por obras sino por fe en Cristo, la santificación en el capítulo 7, en el capítulo 8, el vivir en Cristo y no en pecado. Y eso nos lleva entonces finalmente al capítulo 13, donde Pablo cambia llamativamente, incluso los pronombres que él está utilizando, deja de hablarles, por lo menos en los 2 primeros versículos del capítulo 13, deja de hablar directamente a los romanos y comienza a hablar en tercera persona. Acompáñame a leer el capítulo 13, los versículos del 1 en adelante. Dice Pablo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el malo, sino al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pablo entonces escribe estos maravillosos versículos llenos de principios para nosotros. El principio lo encontramos al inicio del capítulo 1. Este es el principio: sométase toda persona a las autoridades superiores. Este es el principio del sometimiento, de la sujeción. Y nosotros tenemos que entender que Pablo escribe esto no influenciado o no bajo el peso de saber que los creyentes en Roma estaban siendo perseguidos, porque no estaban siendo perseguidos. Y esto, pienso yo, es de gran utilidad para nosotros si queremos entender bien este capítulo 13 y queremos saber cómo aplicar Romanos 13 a la situación que estamos viviendo del estado de excepción. Pablo no está escribiendo motivado por la persecución de los romanos, porque simplemente ellos no están siendo perseguidos. El emperador, el César, en el tiempo en el que Pablo escribe esta carta, probablemente la escribió a mediados de los años 50 o terminando los 50, casi llegando al 60 después de Cristo, era nada más y nada menos que Nerón. Y nosotros sabemos que Nerón persiguió ferozmente a los cristianos del primer siglo, pero cuando Pablo escribe, Nerón todavía no se ha vuelto en el Nerón que odiaba a los cristianos. Esto llegó años después, esta persecución. Había una relativa paz en Roma. La Roma, que era la capital del imperio, a pesar de que había paz en alguna medida, militarmente hablando, al mismo tiempo Roma era una ciudad llena de inmoralidad, llena de atrocidades. Aún los poetas y los escritores del tiempo de Roma en que Pablo escribe esto dan evidencia en sus escritos de el derroche de inmoralidad de Roma en los años 50, cuando la iglesia fue fundada allí, probablemente por judíos
que vinieron en Hechos 2, en el día de Pentecostés, se convirtieron a la predicación de Pedro, regresaron a Roma y comenzaron a predicar el Evangelio. Así que esta era una iglesia donde habían judíos, pero también habían muchos gentiles aquí, ciudadanos romanos. Habrían sido muchos miembros de esta iglesia. Así que Pablo está escribiendo a esta congregación y nosotros sabemos, Tácito describe a Roma como la ciudad donde todas las prácticas degradantes y vergonzosas se unen, de todos los lugares se unen en Roma. Y estas inmoralidades vergonzosas se convierten en boga en la ciudad. En estos años se sabe que Nerón, un autor, describe a Nerón como uno de los césares o emperadores más depravados. También Suetonio nos deja saber esto y lo escribe vívidamente, hablando de los pecados o los males de Nerón. Nerón tenía pecados atroces con prostitutas y indescriptibles perversidades. Él violó a una virgen religiosa de un templo. Nerón se castró a sí mismo y se casó públicamente con un niño llamado Sporus. Más tarde él mismo se hizo la novia de un esclavo suyo al que había liberado, llamado Doriforo. Este era el líder de Roma antes del tiempo de la persecución, cuando Pablo escribe esta carta a la iglesia. Así que los creyentes están allí, contemplando esta inmoralidad, contemplando la inmoralidad de sus líderes, la decadencia. Y había un asunto más particular que le motivó a Pablo a escribir este capítulo 13. Y es el hecho de que en Roma ya para ese tiempo había un problema acerca de los impuestos y la gente estaba comenzando a sentirse incómoda porque los recolectores de impuestos estaban extorsionando a los ciudadanos, cobrando más de lo que debían. Estas quejas llegaron al Senado, llegó al mismo César, llegó al mismo emperador Nerón, así que tuvieron que hacer algo y remediaron en alguna medida el asunto, pero este caos no pudo ser detenido y la gente simplemente se rebeló contra el gobierno de Roma, pero esto sucedió unos 10 años más tarde. Sin embargo, el sentir de la población, particularmente de Roma, ya se veía en toda la ciudad las quejas y el deseo de no pagar los impuestos. En otras palabras, el deseo de no someterse a las autoridades debido a su incumplimiento con los ciudadanos, debido a su corrupción, debido a su inmoralidad. Y la iglesia estaba allí, y probablemente algunos en la iglesia estaban siendo tentados entonces a no pagar sus impuestos al emperador romano, y más todavía viendo su corrupción y la inmoralidad de toda la ciudad y de todos los poderes autoritarios allí. Esto probablemente aceleró un poco más la tentación de no sujetarse debidamente al gobierno de turno. Y Pablo escribe este capítulo 3 entonces en medio de esta situación, diciéndoles que debían hacer todo lo opuesto a esto. Este es el principio, el que aparece aquí en el versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Toda persona, toda alma, toda vida, dice Pablo. Entonces entendemos por qué Pablo habla impersonalmente. No le habla a los cristianos aquí, ustedes deben hacer esto, sino de manera impersonal, en tercera persona. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque Pablo está recordando a la iglesia de que este es un principio no solo para los cristianos, sino para todo el mundo. El mundo entero, los ciudadanos creyentes o no creyentes, están llamados por igual a sujetarse a sus gobiernos. Toda persona sométase a las autoridades superiores. Esta palabra superiores, es la palabra hiperejo. Esta palabra significa algo que se levanta por encima de alguien más, algo que sobrepasa o alguien que sobrepasa al resto o le excede al resto en algo. En el contexto de este capítulo 13 es tener poder por encima de las personas.
Es estar en autoridad por encima o ser puesto más alto que los demás. El mismo Pablo en 1 Timoteo 2:2 utiliza esta palabra y Reina Valera la utiliza en ese contexto como eminencia. Eminencia, esa es la idea de la palabra eminencia, alguien que está por encima del resto. Algunos comentaristas incluso, no son muchos, quizás son una minoría, pero probablemente no están lejos de la verdad cuando afirman que esta palabra superiores, hiperejo, no solamente hace referencia a alguien que está por encima, haciendo referencia a una autoridad por encima de la ciudadanía, sino a una autoridad que es moral. Es decir, no solamente excede en autoridad a los demás, sino también que tiene una categoría moral que le capacita para gobernar a las personas que están bajo su autoridad. Y eso es perfectamente consistente con lo que dice Pablo en los versículos 3 y 4, porque Pablo habla acerca de estas autoridades diciendo que no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Esa autoridad entonces, la que habla Pablo en el versículo 1, es una autoridad que premia al que hace lo bueno y castiga al que hace lo malo. Por lo tanto, es muy probable que Pablo esté pensando cuando dice sométase toda persona a las autoridades superiores, haciendo referencia a autoridades que tienen un sentido de lo que es bueno y lo que es malo, que mantienen una moral recta para gobernar apropiadamente una nación. El mandato es claro entonces, el mandato es sométase, este es el imperativo. Este es el imperativo más importante en todo este capítulo 13, por lo menos los textos que tienen que ver con las autoridades y la iglesia. Sométase, someterse. Pablo lo que está haciendo aquí simplemente es, y probablemente lo está pensando, está desentrañando, explicando más lo que el mismo maestro enseñó en Marcos 12:17, cuando le hicieron la pregunta acerca de si debían dar tributo al César, ¿se acuerdan? Y le entregaron una moneda con la figura del César allí. La respuesta de Jesús fue: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, ¿qué está haciendo Pablo en Romanos 13? Pablo está explicando la parte cuando Jesús dice, dad al César lo que es de César. Pablo no está preocupado en enseñar acerca de la parte de dar a Dios lo que es de Dios, sino dad a César lo que es de César. Esa es la parte en la que Pablo se está preocupando. Aquí no encontramos excepciones al sometimiento a la autoridad en este capítulo 13. No encontramos excepciones. Pablo nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, a menos que la autoridad prohíba algo que Dios ordena, o la autoridad ordena algo que Dios prohíba. Entonces no se sometan. Pablo no dice esto en el capítulo 13. ¿Pero por qué no dice esto en el capítulo 13? Porque este no era el problema de la iglesia de Roma en el tiempo en que él escribió. La iglesia de Roma estaba en la ciudad de Roma, y la ciudad de Roma vivía en una relativa paz. Sí, es verdad que había inmoralidad y había corrupción, pero en lo que tiene que ver en la relación del gobierno con los ciudadanos, a pesar del problema de los impuestos, que no es un problema tan lejano al nuestro, aparte de eso, la sociedad civil, las autoridades civiles se estaban manteniendo en paz, estaban castigando a los malhechores en Roma. Y estaban protegiendo a los buenos. Es en esa condición y en ese contexto en lo que Pablo escribe este capítulo 13. Y eso es importante para nosotros. Este principio de sometimiento nosotros lo encontramos, por ejemplo, en Tito. Pablo mismo habla, el capítulo 3, el versículo 1, recuérdales, Pablo le dice a Tito 3:1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Más popularmente, el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, el capítulo 2, él dice, el versículo 13,
Por causa del Señor, 1 de Pedro 2:13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. El versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. El mismo principio de sujeción a las autoridades civiles. Entonces, el llamado es claro. El llamado a someterse está en el capítulo 13 de Romanos, y someterse implica entonces no solamente hacer lo que el gobierno dice, sino obedecer con una actitud amorosa, con una actitud sujeta al gobierno. No es una obediencia a regañadientes, no es una obediencia, una sujeción con quejas, es una sujeción sin quejas. Y nosotros entendemos que esto puede ser un desafío a veces para nosotros, o una tentación para nosotros, especialmente cuando vemos gobiernos que son corruptos. Pero este es el llamado de Pablo. Este es el verbo entonces imperativo que él utiliza aquí. Entonces, lo que indica es que esta es la orden y el principio principal de este pasaje. Pablo aquí utiliza la voz media cuando habla de sométase. Sométase. Es decir, tú mismo debes someterte. En otras palabras, este sometimiento es voluntario. No es forzado. Es voluntario. Nosotros como creyentes voluntariamente debemos venir al Estado, a nuestro gobierno, y someternos a nuestras autoridades, no porque el gobierno nos lo pide, sino porque yo sé que antes que el gobierno me lo pida, esa es mi responsabilidad, porque es lo que Dios me enseña en su palabra. Esto es lo que implica sometimiento. Ahora, noten la segunda parte del versículo 1. Aquí Pablo nos dice cuál es el fundamento del sometimiento. ¿Por qué debo someterme a las autoridades? ¿Por qué? Pablo dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Pablo repite 2 veces la misma idea. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Este es un paralelismo. Las dos enfatizan lo mismo. Toda autoridad, esa es la razón por la que debemos someternos a la autoridad, porque toda autoridad civil ha sido puesta allí, no casualmente, sino por el Dios soberano que gobierna y controla todas las cosas. Esta es la razón. La palabra o el término Dios se utiliza 2 veces en el versículo 1, aparece otra vez en el versículo 2, Dios, y más adelante en el versículo 4, 2 veces más. Todo esto nos dice algo, que el autor principal de todo este pasaje es Dios. Dios es el autor principal y yo soy el siervo principal en todo este pasaje. En otras palabras, nosotros como cristianos tenemos que ver más allá del material, más allá de lo físico, y cuando pensamos en el principio de sometimiento, estamos pensando en que yo debo someterme a un gobierno, porque eso significa someterme a Dios. ¿Por qué? Porque Pablo dice, Dios puso ese gobierno allí. Hay que someterse entonces. Dios ha puesto estas autoridades donde están. Recuerden, Nerón estaba gobernando, todavía no se había convertido en el hombre atroz que persiguió a los cristianos, pero era un hombre demasiado inmoral. ¿Y qué podemos decir? Dios lo puso Nerón. Cuando pensamos en Fidel Castro y todos los años, 40 años, alrededor de más de 40 años que estuvo gobernando Cuba como un dictador, ¿qué podemos decir acerca de eso? Dios lo puso a Fidel Castro en Cuba. A nuestros hermanos venezolanos les puede doler a veces escuchar esto, pero
¿quién tiene a Maduro como dictador o gobernante principal de Venezuela? Bueno, Dios. Dios lo tiene allí. Y Dios tiene sus propósitos. Y Dios no aprueba cada cosa mala o inmoral que ellos hacen, cada acto de violación contra el pueblo. De cada acto de esos ellos van a tener que dar a Dios cuenta, ahora y en el tiempo del fin. Pero viendo más allá, detrás del telón, es Dios. Es Dios. Por algún propósito que Él tiene en su soberanía, que tiene a todos estos hombres en estos lugares de autoridad. Esto es lo que Pablo afirma. Y esa es la razón por la que nosotros debemos someternos a nuestras autoridades. Eso nos lleva al tercer punto aquí. Y es, ¿cuál es el precio de no someterse a la autoridad? Si esta es la verdad, entonces, si Dios es quien ha puesto la autoridad allí y nosotros no nos sujetamos a esta autoridad, entonces hay un precio que pagar. Y esto también ha sido diseñado por Dios. ¿Cuál es ese precio? El versículo 2. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Este es el precio. Nosotros, dice Pablo al final, el énfasis es claro, acarrean condenación para sí mismos. La idea es que traemos un mal a nosotros mismos. La palabra que usa allí es crima, condenación. Crima es una palabra que se utilizaba en los juzgados. Es una acción legal en contra de alguien, una disputa, un juicio que se lleva a cabo, un veredicto judicial. Hemos ganado en nuestra contra porque decidimos rebelarnos contra las autoridades del gobierno. Esto significa ser condenado entonces en este contexto. Nos hemos puesto en contra del gobierno. Por eso la palabra allí, resisten, es la palabra antistemi, antis, de ir en contra, ponernos en contra del gobierno, es la idea, resistirle. Entonces Pablo claramente dice, este es el precio a pagar. Alguien que se rebela contra el Estado se está rebelando contra lo que Dios ha establecido. O también podemos traducirlo como ha ordenado. ¿Se acuerdan en el capítulo 13 de Hechos, cuando Lucas escribe allí y habla de que los discípulos predicaron el Evangelio en Antioquía? ¿Y quiénes fueron salvos? ¿Quiénes fueron salvos? Él dice, los que habían sido ordenados para vida eterna. Los que habían sido ordenados desde antes de la fundación del mundo para vida eterna, ellos fueron salvos en esa ciudad cuando oyeron el Evangelio. Y es la misma palabra, ordenados, que aparece aquí y se traduce como establecido por Dios. Dios ha ordenado entonces el gobierno y cada persona que está en el gobierno y cada persona que sirve como siervo de este gobierno. Estas son autoridades locales, autoridades nacionales. Dios las ha puesto donde están para que nosotros nos sometamos a ellas. Y si nos rebelamos contra ellas, nos rebelamos contra Dios. ¿Cuál es el principio entonces de Pablo? Para nosotros los cristianos, para la iglesia de Roma, es ustedes, hermanos de Roma, nosotros los cristianos debemos ser los mejores ciudadanos. Nosotros debemos ser los mejores ciudadanos. Esto es lo que por mucho tiempo algunos creyentes en China han tratado de comunicar al gobierno comunista de China. Uno de ellos particularmente hace 20 años creo que fue encarcelado, era un pastor y después de estar algún tiempo en la cárcel él estaba diciendo al gobierno comunista chino, ustedes no entienden que nosotros los cristianos seríamos los mejores ciudadanos si nos dejan vivir en paz. Seríamos los mejores ciudadanos. Eso es lo que nosotros debemos ser, los mejores ciudadanos. Estos son los principios que Pablo recalca en estos dos primeros versículos. Pero ahora Pablo se pone un poco más personal, en el versículo 3. Y esto nos lleva al cuarto, ya. Tenemos al principio el fundamento del sometimiento, el precio de no someterse. Y en los versículos 3 al 4 tenemos la definición del sometimiento. Y esto va a ser importante para entender
¿Cómo debemos interpretar el estado de excepción en nuestra iglesia local? Algunos de ustedes nos pueden escuchar o me pueden escuchar diciendo estas cosas acerca del sometimiento, y al mismo tiempo que yo digo estas cosas, estamos desafiando al gobierno porque hemos abierto la iglesia y nos hemos reunido en esta congregación. Y uno puede pensar, eso es contradictorio. Y déjenme mostrarles por qué no es contradictorio. Pablo va a definir en los versículos 3 y 4, va a definir lo que es el sometimiento bíblico. Y por decirlo así, él va a poner límites al sometimiento de los cristianos a la autoridad. Y es tan fácil de entender. Dice el versículo 3, porque los magistrados, esta palabra magistrados es la palabra arjontes, gobernantes, jefes, cualquier persona puesta por encima de nosotros. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Ahora piensen en esa frase por un momento, en esa cláusula, como decimos en gramática. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Esto en la gramática se llama una declaración nómica. ¿Qué significa eso? Una declaración nómica es una declaración que es generalmente aceptada o universalmente aceptada por todos. Es, en otras palabras, la declaración de un principio universal. La declaración de un principio universal. ¿Cuál es este principio universal? Bueno, Pablo está diciendo aquí, estas autoridades a las que debemos sujetarnos, dice, no están, es decir, este es el propósito por el cual Dios las diseñó y las instituyó. Dice, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Aquí tenemos dos palabras que son muy importantes, y es toakakos, el bien y el malo. El bien y el malo. ¿Quién define lo que es bueno? ¿Quién define lo que es bueno? ¿Y quién define lo que es malo? ¿Nosotros definimos eso? ¿El gobierno define lo que es bueno y el gobierno define lo que es malo? ¿Quién define lo que es bueno y lo que es malo? Nosotros sabemos que es Dios quien define esto. El propósito bíblico por el cual Dios ordena sujetarse a las autoridades es porque la autoridad premia al bueno y castiga al malo. La pregunta que podemos hacernos a raíz de lo que Pablo dice aquí, porque las autoridades no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, la pregunta es, ¿qué pasa cuando la misma autoridad castiga al bueno y premia al malo? ¿Qué pasa cuando la autoridad infunde temor al que hace el bien? No sé si ustedes han pensado en eso en estos días, cuando quieren salir a comprar a la casa. Cerca de la casa, la tienda. Hace unos minutos me mostraban un clip, algo jocoso, acerca de una persona saliendo a botar la basura al frente de su casa, y un cañón de un tanque le está apuntando todo el tiempo que sale a botar la basura. Tan pronto sale, se vuelve a entrar a su casa. Es un poco exagerado, pero creo que es el sentimiento que todos tienen en este momento. ¿Qué pasa cuando la autoridad infunde temor al que hace lo bueno? Pablo dice que la autoridad civil no está puesta por Dios para eso. La autoridad civil está puesta no para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Es muy claro. Por tanto, la autoridad del gobierno radica en que promueve el bienestar social y la paz en una nación. Y en tanto se limite a hacer esto y funcione de acuerdo a estos principios, entonces debe ser obedecido y debemos aplicar los versículos 1 y 2. En tanto y en cuanto infunda temor al que hace lo malo y premie al que hace lo bueno.
Entonces, el temor de Dios, en un sentido, se extiende por medio del gobierno a toda una sociedad. Ese es el propósito por el cual Dios instituyó el gobierno, para extender su temor, el temor de Dios hacia toda la nación por medio de la aplicación justa de leyes morales impuestas por el gobierno. Ese es el funcionamiento apropiado. Pero aquí entonces lo que estamos viendo es que Pablo limita el alcance de un gobierno sobre los individuos. ¿Cuál es ese límite? Depende de lo que es bueno y lo que es malo. Su función entonces sobre los ciudadanos siempre tiene que ser en función del que hace lo bueno y el que hace lo malo. En el momento en que el gobierno nubla esta comprensión de lo que es bueno y malo, entonces pierde su eficacia para ser utilizado como una extensión de Dios para el funcionamiento apropiado de una nación. Es como un pastor, que Dios lo ha puesto en una iglesia para liderar espiritualmente la iglesia y goza de cierta autoridad espiritual sobre los hermanos de la iglesia, asumiendo que predica fielmente la Escritura y la aplica correctamente. Este pastor tiene una autoridad espiritual sobre los hermanos de la iglesia en tanto y en cuanto sea fiel a la Escritura. Pero si ese mismo pastor comienza a tomar decisiones por los individuos de la congregación y les comienza a imponer lo que deben comer y lo que no deben comer, cuánto dinero utilizar y cuánto no utilizar, cuándo irse de vacaciones, cuándo no irse de vacaciones, en ese momento el pastor está transgrediendo los límites, está violando la esfera de soberanía que Dios ha dado. Dios le ha entregado a él en la iglesia y no debe esperar que los hermanos se sometan a él en este tipo de órdenes. Eso es lo mismo que ocurre con el gobierno. Cuando el gobierno viola la esfera de soberanía que Dios le ha limitado al gobierno, entonces no debería esperar sujeción de parte de los ciudadanos, porque ya no está funcionando como el siervo de Dios. Noten lo que dice la segunda parte del versículo 3. Pablo hace la pregunta directa a los hermanos: ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. La autoridad entonces está puesta para alabar al bueno y castigar al malo. En tanto y en cuanto haga eso, nos sometemos. El problema es, ¿qué pasa cuando el gobierno deja de hacer esto? Bueno, Pablo no habla acerca de eso en Romanos 13. Pablo no habla acerca de eso en Romanos 13. Y eso es importante para nosotros notarlo. Otra vez, no era la situación que estaban sufriendo los hermanos de Roma. Y Pablo no le preocupa entonces todavía este problema. Él mismo lo sufrió en carne propia, la persecución, y nosotros sabemos cómo Pablo respondió a la persecución. Pablo nunca se entregó a sí mismo a los que querían arrestarle inmediatamente. Fue bajado por una canasta, se escondía o huía a otras ciudades donde no estaban los que le perseguían, todo porque él sabía que estas órdenes de arrestarlo por predicar el evangelio eran ilegítimas. Eran ilegítimas. Noten el versículo 4. Dice, porque es, hablando del magistrado, del arjontos, de los líderes, porque es servidor de Dios, un diáconos de Dios, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. 2 veces usa la palabra diácono, servidor de Dios, servidor de Dios. Servidor de Dios para los que hacen bien, para tu bien, y servidor de Dios también para los que hacen lo malo. Pablo dice, no en vano lleva la espada. La espada en ese tiempo, la palabra majairos aquí, era la que se utilizaba para ejecutar a los criminales, para degollarlos y matarlos. Así que Pablo está pensando en la pena capital. Pablo está pensando que es perfectamente legítimo que un gobierno, por medio de sus autoridades, por medio de la policía, por medio de las fuerzas militares, utilizando
apropiadamente lo que es bueno y lo malo, puedan castigar a un malhechor dependiendo de lo que ha hecho por medio de la pena capital, quitándole la vida. Esto es entonces lo que causa temor al rebelarse contra la autoridad. Son servidores de Dios, servidores de Dios. Pablo está preocupado por la iglesia de Roma, y Pablo está preocupado para que esta iglesia no deje a un lado sus responsabilidades para con las autoridades de Roma, específicamente en lo que tenía que ver con el pago de impuestos y quizá otras áreas secundarias a esta. Entonces, otra vez, ¿qué define lo que es bueno y lo que es malo? ¿El gobierno define eso o Dios define esto? Si lo que Pablo dice es que el gobierno es quien define lo que es bueno, si eso es lo que Pablo quiere decir, entonces la conclusión es que hay que someterse al gobierno en cualquier orden que el gobierno emita. ¿Ok? Y no creo que un cristiano quiera aceptar esto, porque el día de mañana el gobierno puede decirte, en aras de la salud pública debes matar a tu hijo. Entonces, vamos a decir, un momento, eso no está bien. Eso no está bien. El gobierno no puede definir que eso es bueno. Tenemos el mismo ejemplo de nuestro propio gobierno. Aquí en el Ecuador, hace un tiempo, se legalizó el matrimonio homosexual. El gobierno entonces define como bueno el matrimonio homosexual. Pero eso no lo hace bueno delante de Dios. Eso no lo hace bueno o aceptable delante de la iglesia o de los cristianos. Así que uno puede entender que un no creyente crea y funcione conforme a esta perspectiva. Todo lo que diga el gobierno, eso es lo que hay que hacer. Uno puede comprender de un no creyente pensando de esa manera, pero es casi imposible que un cristiano crea y funcione con esta perspectiva, por los ejemplos que acabamos de mencionar. Lo bueno es definido por Dios. Dios define lo que es bueno. Bueno, para Pablo, es lo que él mismo ha revelado aquí en otros textos. Por ejemplo, en el capítulo 7 del mismo libro de Romanos, en el capítulo 7, dice, hablando acerca de la ley, dice en el versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Bueno. ¿Qué es bueno? Es la ley de Dios. Dios define lo que es bueno, no el gobierno. Entonces, lo bueno es lo que Dios dice que es bueno. Es Dios quien nos define, no el gobierno. El bien y el mal no son siervos del gobierno, sino que el gobierno es un siervo del bien y del mal. Entonces, regresando a a Romanos 13, estoy acostumbrado a decir Lucas. Dice Pablo aquí en el versículo 5, esta es la conclusión de Pablo. Esta es la conclusión en el versículo 5. Finalmente, ¿por qué debemos someternos de nuevo? Él lo repite, pero añadiendo otra cosa más que es importante. Dice, por lo cual es necesario estarles sujetos. No solamente por razón del castigo, algo que ya Pablo elaboró en los versículos anteriores, no solamente porque el gobierno puede castigarnos, sino también por causa de la conciencia. La conciencia. ¿La conciencia de quién? Nuestra conciencia. Esto afirma más todavía lo que estamos diciendo. El gobierno no tiene la autoridad para definir lo que es bueno y lo que es malo, porque Pablo aquí añade que aparte del principio de sometimiento por el temor a hacer lo malo y rebelarnos contra Dios, está el principio de sometimiento también por causa de nuestra conciencia. Esta es la conciencia del creyente. Y ustedes saben, ¿qué es lo que informa o alimenta la conciencia de un creyente? ¿Qué dicta mi conciencia?
¿Cuál es la información con la que yo lleno mi conciencia? ¿De dónde viene esa información? Es de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, Pablo está diciendo aquí, yo me someto al gobierno porque mi conciencia me dice que debo someterme, pero mi conciencia está condicionada por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios define lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, si el gobierno me ordena hacer algo que Dios prohíbe, o si el gobierno me prohíbe hacer algo que Dios me ordena, mi conciencia va a reaccionar y va a decir, un momento, esto no está bien, eso no está bien. Y es en este momento cuando debo decidir someterme a Dios antes que al gobierno, porque mi conciencia, informada por la palabra de Dios, me define lo que es bueno y lo que es malo cuando recibo una orden del gobierno. Entonces, la pregunta que nosotros estamos haciendo aquí es, aplicado esto a nuestro caso particular del estado de excepción que vivimos en el Ecuador, ¿estamos obligados a guardar el estado de excepción en lo que tiene que ver con los cultos dominicales? ¿Debemos obedecer al gobierno? Porque Pablo dice que debemos someternos a las autoridades en Romanos 13. ¿Debemos hacerlo? Bueno, hay muchos cristianos que dicen que sí. Muchos creyentes dicen que sí. Hay unos pocos, y es la gran minoría, que dicen que no, que decimos que no debemos someternos, cerrando la iglesia y dejar de congregarnos. Todos los cristianos, todos creemos que cuando las autoridades ordenan hacer algo que Dios prohíbe, debemos desobedecer a las autoridades. Todos los cristianos, pienso yo, que afirmamos esto. Todos aceptamos esto, pero ¿por qué hay tanta confusión acerca de este tema particular? ¿Por qué hay tanta confusión? ¿Por qué hay división de opiniones en lo que tiene que ver con el COVID-19 o el coronavirus? Especialmente en lo que tiene que ver con la restricción de no reunirnos los domingos. La mayoría de los cristianos acepta esta orden sumisamente del gobierno. Unos pocos no lo hacemos, pero somos la minoría. Por ejemplo, nuestra posición es que esta orden es ilegítima, esa es nuestra posición. La orden del estado de excepción en general es ilegítima, pero particularmente de no reunirnos el domingo es ilegítima. Ahora, algunos responden a esto diciendo, y esto es lo que responden, dicen, bueno, eso es un error, porque existe la amenaza de un virus, por tanto, la decisión del gobierno está justificada, es decir, no es una decisión arbitraria, es una decisión no solo para la iglesia, sino para toda la población. Eso es una prueba de que no es persecución contra el cristianismo. El peligro del virus hace que sensatamente nosotros pensemos que debemos obedecer al gobierno. Además, añaden que obedecer al gobierno y no nos ayuda, sería si obedecemos al gobierno, esto ayudaría a expresar nuestro amor al prójimo, porque de alguna manera los estamos protegiendo de una supuesta infección del virus. Así que por todo esto, estos son los argumentos puestos, es justificado, dicen, someternos cuando el gobierno nos dice que no podemos reunirnos los domingos por el estado de excepción. Muy bien. Ahora, déjenme desafiar esa perspectiva. Déjenme desafiar esto. Y les pido que me sigan con mucha atención para que podamos entender juntos. ¿Qué les parece si argumentamos esto desde otro ángulo? En lugar de argumentar de si el gobierno está justificado en hacer esto o no, en prohibirnos reunirnos el domingo, argumentemos de la siguiente manera.
dame una justificación para no ir a la iglesia el día domingo. Dame una justificación para no ir a la iglesia y abrirla el día domingo. Esta es la pregunta. ¿Qué justifica? ¿Qué justifica no ir y no abrir la iglesia el domingo? Deme esos argumentos. Quiero escuchar esos argumentos para entender que debo hacer lo que el gobierno me está diciendo. Si me dan estos argumentos y son consistentes, yo puedo dejar de asistir a la iglesia durante el estado de excepción. ¿Cuáles son esos argumentos? ¿Qué justifica que no vengamos a la iglesia? Bueno, en primer lugar, uno dice, Romanos 13 nos ordena someternos a las autoridades. Muy bien, pero ya vimos en primer lugar que Pablo no trata el problema acerca de la persecución. Ya vimos que este argumento no es suficiente porque si mañana el gobierno te dice que debes matar a tu hijo por cuestión de salud pública, te aseguro que vas a desobedecer la orden del gobierno. Por tanto, no es el gobierno quien define lo que es bueno, no es el gobierno quien determina lo que es bueno o malo, sino Dios. Y cuando hay un conflicto entre ambos, entonces decidimos obedecer a Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, si alguien dice, ok, no debemos ir a la iglesia porque el gobierno nos ordena hacerlo por medio del estado de excepción, nosotros respondemos, entonces estás asumiendo que ir a la iglesia el domingo durante el estado de excepción es algo bueno. Estás asumiendo que eso es algo bueno, porque el gobierno ha dicho que eso es bueno, que eso es lo que hay que hacer. Y ellos tienen que responder, sí, esto es lo que creo. Creo que no ir a la iglesia el domingo es algo bueno porque eso es lo que el gobierno nos está diciendo que debemos hacer y debemos someternos al gobierno. Muy bien, muy bien. Y esto nos lleva al segundo punto, entonces el segundo argumento. ¿Por qué crees que puedes someterte al gobierno y aplicar Romanos 13 en este caso particular, cuando el gobierno te dice que no vayas a la iglesia en el estado de excepción? ¿Por qué puedes aplicar Romanos 13 a esta situación? ¿Por qué lo aplicas? Bueno, el gobierno te dice mañana que asesines a tu hijo. Tú no lo vas a hacer. El gobierno nos dice hoy que no vayamos a la iglesia, entonces tú lo haces. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, alguien dice, porque la Biblia dice claramente que matar es pecado. Claro que sí. El homicidio es un pecado. Eso está comprobado en la Biblia, eso es muy claro. Eso no es amar al prójimo, eso es odiar al prójimo. Así que yo desobedecería al gobierno si me dice que debo matar a alguien. Eso es pecado. Muy bien, eso es correcto. Ahora, a eso yo respondo, pero la Biblia también enseña que dejar de reunirse es pecado. Hebreos 10:25. No dejando de reunirnos, como algunos tienen por costumbre. Según Hebreos 10:25, entonces no ir a la iglesia es un pecado delante de Dios, como asesinar por homicidio a alguien es un pecado contra Dios. No ir a la iglesia, eso no es amor. Eso no es amor. Algunos han utilizado este argumento, bueno, yo no voy a la iglesia durante el COVID porque eso no es amar al prójimo. A ver, Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos ¿al qué? Al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? ¿Cómo nos estimulamos al amor y a las buenas obras? Versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Muchos
en iglesia, en el mundo evangélico, incluso líderes prominentes han tergiversado el mandato de amor al prójimo, diciendo que esa es justamente la razón por la que no debemos ir a la iglesia durante las restricciones o encierros que el gobierno impone. Y la Biblia dice todo lo contrario. Esa es la misma razón por la que debo ir a la iglesia, porque así demuestro amor a mis hermanos y los exhorto y los estimulo, congregándome junto a ellos, no detrás de una pantalla. Entonces, no ir a la iglesia es no amar al prójimo. Así como matar a alguien es no amar al prójimo. Pero alguien dice, sí, pero este caso es diferente porque aquí sí existe un peligro de un virus que puede ser letal. Por eso es bueno no reunirse, dicen, cuando el gobierno lo determina. Muy bien. Eso nos lleva al tercer punto y al tercer argumento. Este va a ser el último. En tercer lugar, entonces, dame la evidencia de que este virus puede matar por ir a la iglesia el domingo. Quiero ver esa evidencia científica, no noticias. Quiero ver evidencia científica de que es altamente probable. Hay una gran cantidad de porcentaje de que por ir a reunirme con los hermanos el día domingo, yo puedo morir. Quiero ver esa evidencia. Bueno, antes de mencionar algunas cosas, nuestra iglesia es una evidencia de que eso no es verdad. Nos hemos reunido sin restricciones ya un año prácticamente. Y no ha pasado nada. Eso prueba que esto es una mentira. Pero déjeme desglosar esto un poco más. Ok, entonces, estos hermanos están asumiendo que todo lo que dicen las noticias y las redes sociales acerca del virus es verdad. Bueno, tienen que creer que es verdad. Si creen que venir a la iglesia puede ser letal y pueden morir, entonces es porque están creyendo que todo lo que dicen las noticias acerca del virus es verdad. Muy bien. Hablemos 2 minutos acerca del distanciamiento social. ¿Cuánto dicen los expertos de las autoridades sanitarias que debemos estar separados? Sí, 1,82 m, 2 metros prácticamente. 2 metros. Ahora, ¿de dónde viene esta ley? Vamos a darnos cuenta que el problema es que no investigamos. Y los que no investigan son ignorantes, y los ignorantes son controlados fácilmente. ¿De dónde viene esta ley? De que debemos estar separados 2 metros. Bueno, viene de un higienista alemán llamado Karl Fluch. Él vivió en los años 1800, en el siglo XIX. Él decidió que se requieren 2 metros para minimizar el avance de patógenos. Pero el mundo entero, estamos en el siglo XXI, han pasado 200 años, el mundo entero adoptó esta medida a pesar de que este hombre murió ya hace 100 años. Su trabajo fue publicado en los 1800, como decía. Una científica australiana comparó el distanciamiento social con una secta. Esta es una científica de Australia. Ella dice esto del distanciamiento es como una secta y menciona algunas características de la secta que se aplican perfectamente al distanciamiento social. Todo eso, ella dice, todo lo que practicamos acerca del distanciamiento social hoy tiene que ver o está basado en la fe. No en la ciencia, sino en la fe. Es como una religión. Y ahora es un dogma. Se ha convertido en un dogma. Y ustedes saben, cuando algo se convierte en un dogma en la mente de una persona, es muy, muy difícil, sino imposible, sacárselo de la cabeza o convencerle de algo diferente. El mundo entero cambió por este principio universal de que para erradicar el virus o detenerlo tenemos que separarnos 2 metros de distancia. Bueno, el diario de enfermedades infecciosas clínicas encontró, un diario importante, encontró que la ley de 2 metros
no es real. No es una ley, ni siquiera. Fue una suposición y fue una suposición equivocada. En escuelas donde no se practicaban los 2 metros, sino la mitad, se practicó solamente 1 metro de distancia, se comprobó después de un largo tiempo de que no hubo ningún cambio, es decir, las personas no sufrieron más infecciones ni más muertes en las escuelas donde los niños no se separaban por 2 metros, sino solamente por la mitad, por 1 metro. No hubo infecciones ni muertes ni en los niños ni en los adultos profesores de esa escuela. Por tanto, esto prueba que es una mentira, Pero claro, si no lo hacemos, como las autoridades nos lo imponen, entonces somos desobedientes, somos los malos ciudadanos, y esta es la primera falacia sobre el COVID-19, el distanciamiento social. Esa es una de las razones por las que no se permiten reunir dentro de un local o de una casa cierto número de personas, porque no pueden estar distanciadas socialmente. Pero eso está comprobado que es falso. Investigadores de Massachusetts, en Estados Unidos, y también, aparte de estos investigadores, en junio del 2020, uno de los diarios científicos más prominentes en el mundo se llama The Lancet. Ustedes pueden investigar esto por ustedes mismos. En The Lancet hizo un estudio sobre el distanciamiento social y concluyó exactamente lo mismo. Separarse 2 metros no es una ley y no funciona más que separarse 1 metro. Hace mucho le preguntaron esto al doctor Fauci, que es el principal infectólogo en Norteamérica, en los Estados Unidos, y él mismo, que había obligado a todo Estados Unidos a separarse 2 metros, le mostraron estas evidencias, estos expertos en Massachusetts, estos investigadores, y le dijeron, no es una ley esto de separarse 2 metros, con 1 metro podría ser suficiente, incluso menos. Y él respondió, sí, es cierto. Así nomás. Pero ¿se dan cuenta de algo? ¿Ha cambiado esa ley? ¿Ha cambiado esa ley? No. Siguen diciéndonos que debemos separarnos 2 metros, debemos distanciarnos. Y seguimos con esta ley y la comunidad sanitaria la continúa forzando, a pesar de que es un error, es equivocada, fue una suposición y no tiene pruebas científicas. También lo han dicho expertos como el doctor científico Mark Scott. Así que las suposiciones del distanciamiento social son hechas en base a una mala investigación, a mala información y a mentiras. Entonces, esta es la primera imposición, la del distanciamiento social, que reconocemos aquí que es una falacia. Y eso prueba entonces que el gobierno no tiene un justificativo para impedirnos abrir la iglesia, por lo menos en lo que tiene que ver con el distanciamiento social. Esto es ciencia. En otras palabras, no puedes aplicar Romanos 13 a esta situación. No puedes decir, debo someterme al gobierno a esta situación, porque lo que el gobierno dice acerca del distanciamiento social simplemente no es verdad, es una mentira. Y Jesús nos enseñó que no solo debemos ser puros como palomas, sino astutos como serpientes. En otras palabras, Jesús nos dijo, no sean tontos, no sean ingenuos, no crean todo lo que escuchan. Tienen que ser inteligentes en el mundo. Tienen que saber qué creer y qué no creer, cómo discernir. Esa es la primera falacia. Y vamos a avanzar rápidamente a la segunda falacia acerca de esto, la cuarentena. Rápidamente. Países, Bélgica, Italia, España, han impuesto fuertes restricciones en la cuarentena desde el año pasado. Y el número de muertos ha sido mayor, proporcionalmente hablando, a países como Suecia, que no inició cuarentena como hicieron estos otros países de Europa. Como resultado, entonces, la economía de Suecia no sufrió
en comparación a estos otros países. Ahora, lo interesante de esto es que cuando Suecia hizo esto, salieron los periódicos universales a castigar a Suecia, diciendo que lo que ellos estaban haciendo no era bueno, a pesar de que los resultados estaban allí. El New York Times habló negativamente acerca de Suecia. Y otros periódicos más también estaban diciendo que Suecia no es un buen ejemplo a seguir, es peligroso. Bueno, una de las críticas es que por haber ignorado la cuarentena, Suecia tenía más muertos que, por ejemplo, los países de Finlandia y Noruega. Eso es lo que estaban diciendo estos diarios castigando al país de Suecia. Y por tanto tuvieron más muertos que estos otros países, Finlandia y Noruega. Ahora, lo que ellos no decían en estas críticas, y probablemente quizás no sabían, es que los países de Finlandia y Noruega incluso impusieron menos restricciones que Suecia. Menos restricciones. No cuarentena, y tuvieron incluso menos muertos y menos infectados que Suecia, y Suecia tuvo menos muertos y menos infectados que Italia, España y Bélgica, que impusieron encierros como los que estamos viviendo hoy nosotros aquí en el Ecuador. Se ha comprobado que la cuarentena tiene consecuencias graves y mortales para la sociedad y ya demostraron ser absolutamente ineficaces para parar el virus. Eso es una prueba científica por estadística. Por tanto, de nuevo, aunque los expertos siguen diciendo que la cuarentena es la medida para detener el virus, sabemos que científicamente eso no es cierto. Por tanto, Romanos 13, de nuevo, no puede ser aplicado a la situación que estamos viviendo. Porque la imposición de una cuarentena, que es lo que nos impide venir a la iglesia el domingo, porque debemos estar resguardados dentro de casa, es una mentira. Y es una mentira que ya está comprobada. Y algo, si ustedes quieren conocer más y entender mejor esto, no lean el diario El Universo, por favor. No lean el diario El Universo. Ese es el principal diario en el Ecuador que está siendo usado por organizaciones internacionales para diseminar todo tipo de noticias falsas con respecto al virus del COVID-19 y manipular a la población. Entonces, ¿qué estamos diciendo? La iglesia tiene la autoridad para decirle al gobierno no a la cuarentena el día domingo para reunirnos. Porque la cuarentena es una mentira, es decir, no es bueno, es malo. No es bueno, es malo. Vi una foto de unos niños en un país de Europa, donde estaban en una clase y ellos estaban encerrados en una especie de cápsula de plástico, tocando la flauta en una clase de música. Lo que están haciendo a los niños es desastroso. Es desastroso. Números de muertos infectados. Bueno, yo no voy a la iglesia y la prueba es, el virus es tan letal y la prueba es los números de muertos y los números de infectados siguen aumentando. Bueno, no vamos a hablar mucho de eso, hablé de eso hace mucho tiempo, pero el nivel de mortalidad de este virus sigue siendo 0,03%. 0,03%. No sé lo que ven en las noticias, no sé lo que dice el diario El Universo, pero este es el índice de mortalidad. Y nosotros podemos atribuir los problemas que vemos en los hospitales a muchas otras causas. No necesariamente el virus matando a gente. Hay otras enfermedades, hay otras causas, hay el miedo que provoca muertes, hay el temor que provoca enfermedades y lleva a las personas a morirse. El miedo está matando a muchos. El colapso de los hospitales por el miedo mata a los que sufren de otras enfermedades que no pueden ser atendidos. Termino con las mascarillas. Ahora, nosotros no hemos dicho nunca que usar una mascarilla es pecado. Nunca hemos dicho esto y en nuestra iglesia todos los hermanos que deseen venir con mascarilla pueden venir con mascarilla.
no se sientan mal vistos o no se sientan incómodos. Tampoco lo pongan como algo fashion o la moda que hay que seguir. Pero en realidad necesitamos hablar de las mascarillas. Está bien si las quieren usar dentro de la iglesia, pero consideren esto, las mascarillas, es así de simple, las mascarillas de algodón y de tela no sirven para nada, para nada. No sé cómo decirlo de manera más solemne. Solo las mascarillas que pueden ayudar en algo son las N95, pero el resto de mascarillas que usa, no sé, el 99% de la población en el mundo, no sirve de nada para evitar el virus. Recuerda eso cuando uses la mascarilla y salgas a la calle o entres a algún centro comercial, a alguna tienda. Y piensa, esto es una mentira. Esto es una mentira. Yo sé que esto no sirve para nada. Esto está científicamente comprobado. Ustedes pueden investigar esto. Pueden investigar esto. Este es un hecho científico y punto. Y punto. Pero ¿qué nos dicen los expertos sanitarios? Usa mascarilla o no puedes comprar. Usa mascarilla o no puedes salir. Usa mascarilla o no puedes entrar. Usa mascarilla o no puedes funcionar normalmente en la sociedad, cuando ellos saben que la mascarilla no sirve. ¿Notan? Eso es una mentira entonces. Es una mentira. Fauci dijo que habían encontrado una variante del virus. Hace poco tiempo dijo esto. Había encontrado una variante del virus que, esto es lo que dijo él. Esta variante del virus evade la prueba para detectar si tú tienes el COVID-19. Hace que evada la prueba. Y entonces alguien dijo, ahora escucha lo que Fauci quiere decirte. Esto es lo que él quiere decirte. Él quiere que sepas que puedes estar enfermo con una enfermedad que no tiene síntomas y que no puede ser verificada con una prueba para confirmar si la tienes, y que es la razón por la que aún necesitas usar mascarilla. Esta es la falacia de las mascarillas y la razón por la que no podemos aplicar Romanos 13 otra vez a esta situación. Hay un hermano llamado Lennox Kalifunkwa. Él es de África. Y él entendió bien esto. Y él dice, muchos cristianos hoy día están diciendo y están haciendo esto. Abiertamente abrazan o han abrazado el peligro espiritual en el nombre de la salud. Han tenido o han temido a la enfermedad, a la muerte y a las decisiones políticas en lugar de temer a Dios. Han amado a su prójimo al alejarse de ellos. Y han coronado al Estado como la cabeza de la iglesia. Si ustedes saben algo del comunismo en China, si saben algo del comunismo en Rusia, esto se ve muy, muy parecido al comunismo que vemos en esos países. Alguien llamado Teodoro Delimpol, él vivió en Rusia, en el comunismo de Rusia, horrible comunismo, controlaban todo. Y él vivió allí y escapó y salió de este lugar. Escuchen lo que él dijo. Esto es lo que él dijo. El propósito de la propaganda, ¿le suena familiar la palabra propaganda a lo que estamos viviendo? Él dice, hablando del comunismo en Rusia, el propósito de la propaganda del comunismo no era persuadir ni convencer, ni siquiera informar, sino humillar. Humillar. ¿Cómo humillan con una propaganda? Bueno, cuando te dicen por medio de la propaganda una mentira, y tú sabes que es una mentira, y ellos saben que tú sabes que es una mentira, pero la siguen repitiendo. Eso es humillar. Y él sigue diciendo, por tanto, mientras menos se corresponda lo que ellos dicen en la propaganda con la realidad, mejor. Cuando somos forzados a permanecer en silencio, nos volvemos inmorales, dice él. Y es más,
No solo se nos forza a permanecer en silencio, sino a repetir las mismas mentiras tan obvias. Cuando pasa esto, dice él, los individuos pierden completamente el sentido de probidad. La probidad es la cualidad de sentido moral, de saber lo que es bueno y lo que es malo. Él dice, asentir a las mentiras obvias es cooperar con el mal y en alguna medida volverse uno mismo malo, dice él. Y termina, el deseo de resistirse es erosionado y destruido. Una sociedad de personas castradas es fácil de controlar. Y esta es la perfecta descripción de lo que está viviendo nuestro país y el mundo entero. Entonces, alguien puede decir sí a todo esto, pero van a ser solo 4 semanas. Bueno, no creo que tengamos la libertad de decir, puedo pecar un día y el día siguiente voy a obedecer al Señor. No tenemos esa libertad en la Escritura. Esto es lo que está pasando. Entonces, ¿estamos en Romanos 13? Es la pregunta. ¿Estamos en Romanos 13? Estamos en Romanos 13 para decir que en el estado de excepción debemos someternos a las autoridades. La respuesta es no estamos en Romanos 13 cuando el gobierno nos dice que no vayamos a la iglesia el día domingo. No estamos en Romanos 13. No debemos someternos al gobierno. ¿Por qué? Porque todo lo que el gobierno nos dice, las razones o las causales para no abrir la iglesia son mentiras. No es algo bueno, es algo malo. ¿Dónde estamos entonces? ¿Dónde estamos? Durante el estado de excepción los días domingos, ¿dónde estamos? Bueno, yo les voy a decir dónde estamos. Estamos en Hechos del capítulo 4. Allí estamos, en Hechos del capítulo 4. El versículo 19. Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Allí estamos, en Hechos 4. Estamos en Hechos 5. En Hechos 5 estamos, no en Romanos 13. En Hechos 5, cuando Pedro fue echado a la cárcel y entonces vino un ángel, dice a los apóstoles, los metieron en la cárcel en el versículo 18. El versículo 19, mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id, en contra de la autoridad de los discípulos que estaban gobernando ahí la nación. El ángel les dice, id. Y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Allí estamos, en Hechos 4, en Hechos 5, estamos en Hechos 12. En Hechos 12, cuando Pedro fue también encarcelado, y vino un ángel del Señor y lo liberó a Pedro de la cárcel. Cíñete, le dice el versículo 8, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Este es el hombre invisible. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que decía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y pasó la primera puerta y la segunda puerta, y la puerta de hierro se abrió por sí misma, pasaron una calle, el ángel se apartó de él, y Pedro volvió en sí, y dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. La voluntad de Dios fue diferente a la autoridad de Pedro, a la autoridad civil. Fue diferente. En el capítulo 4, en el capítulo 5, en el capítulo 2. Y lo que debemos entender es que el estado de excepción que vivimos hoy, que no nos permite venir a la iglesia, eso es Hechos 4, 5 y 12. No es Romanos 13. Es Hechos. No es Romanos. Eso está muy claro. Es muy claro. Y entonces nosotros vamos a responder como Pedro. Gloria a Dios que el Señor nos ha librado. Gloria a Dios que conocemos su voluntad. Pedro no se entregó de nuevo a las autoridades diciendo, no, tengo que someterme a mis autoridades. Pedro no regresó a la cárcel. Siguió predicando el evangelio. ¿Y saben qué pasó? Dios castigó a los soldados que lo pusieron preso porque se murieron. Y Dios castigó al principal gobernante que los había puesto preso a él, que era Herodes, en el versículo 20.
Estaba vestido con sus ropas reales y al momento un ángel del Señor, versículo 23, le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. ¿Por qué está este texto aquí? ¿Por qué está este texto aquí? Si no es por mostrarnos a nosotros que la orden de Herodes de capturar a Pedro y al final darse gloria a él mismo era una desobediencia a Dios que requería un castigo divino, un juicio divino. Eso es lo que estamos viviendo. No Romanos 13. ¿Quieres amar al prójimo? Ven a la iglesia. Eso es lo que dice Hebreos 10. Ven a la iglesia. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, que siempre es clara, que siempre esclarece nuestra comprensión, aún en momentos de mucha confusión. Señor, tú eres la luz, y tu palabra es la luz para nosotros. Ayúdanos a ser fieles, entendiendo cuál es nuestra responsabilidad, aplicando correctamente los principios de tu palabra. Anima, Señor, a nuestros hermanos a que entiendan también estos principios. Anima a otras iglesias a que entiendan dónde nos encontramos, para que tengan más gloria que darte cuando comparezcamos todos ante el tribunal de Cristo, como hemos visto en Lucas, para confesar a Cristo siendo leales, no negándole con nuestra boca ni tampoco con nuestra conducta. Ayúdanos a afirmar estas verdades, ayúdales a ellos a afirmar estas verdades, Señor, y confiamos en que tú vas a recompensar a los tuyos en tu tiempo y te vas a dar la gloria a ti mismo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos. Vamos a despedirnos con una oración. Padre, gracias por este día que nos has dado de comunión aquí en la iglesia con nuestros hermanos. Señor, gracias por la protección y rogamos que continúes protegiendo nuestra iglesia. Guárdala. Úsala como un faro, como la luz que ilumina a otras iglesias, a otros hermanos. Siempre la conducta que es hecha con honor para la gloria de Cristo y con convicciones firmes tiene el resultado de infectar a otros. Y esto es lo que oramos, Señor, que ocurra. Ahora llévanos, Señor, con tu protección también con la que nos trajiste a nuestros hogares, Señor, en esta noche. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.